En esta ocasión vamos a estudiar la lección 2.1, que se titula Suma de números consecutivos. El problema nos pide efectuar las siguientes sumas y determinar un procedimiento para sumar 5 números consecutivos. Lo primero que podemos hacer es hacer las sumas de manera normal. Sumar los números consecutivos para ver a qué resultado llegamos. Por ejemplo, si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, esa suma nos va a dar 15, haciendo la suma normal. Luego, si sumamos 13 más 14 más 15 más 16 más 17, esa suma da 75. Eso es efectuando la suma de manera normal. Y luego, si efectuamos la suma de abajo, sería 28 más 29 más 30 más 31 más 32, la suma resulta ser 150. Esos son los resultados haciendo las sumas de manera normal. Pero el problema nos pide determinar un procedimiento para poder encontrar esas sumas sin tener que irlo haciendo de manera desarrollada, como lo acabo de hacer yo ahorita, ¿verdad? Sumando de manera normal, sino un procedimiento que nos permite encontrar la respuesta de una manera más rápida. Para eso podríamos usar, por ejemplo, la segunda fila de sumas. Como pude haber usado cualquiera, voy a usar la segunda. Entonces los números que tenemos son el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Vamos a tomar como referencia el primer número, el 13. Luego, el 14, utilizando el mismo 13, lo podríamos escribir como 13 más 1. Ese es el 14, ¿verdad? Y el 15, usando el mismo 13, sería 13 más 2. Y el 16, siguiendo la misma lógica, tendría que ser 13 más 3. Y por último, el 17. A 13, ¿cuánto le tengo que sumar para que me dé 17? Sería 13 más 4. Es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. 14, 13 más 1, 15, 13 más 2, 16, 13 más 3, 17, 13 más 4. Imaginémonos que 13 es una letra. Imaginémonos que fuera n. Entonces, si n es el primer número, ¿cuál sería el segundo? Siguiendo esta misma lógica. Recuerde que en lugar del 13 tengo una n. Entonces el segundo número tendría que ser n más 1. ¿Cuál sería el tercer número? En lugar de 13 voy a poner n. Entonces aquí sería n más 2. Luego, aquí, en lugar de 13 otra vez pongo n. Entonces acá sería n más 3. Y por último, aquí, en lugar de 13 voy a poner n otra vez. Entonces sería n más 4. Entonces, la suma de todo eso nos tiene que dar el total, ¿verdad? Entonces tendríamos que sumar n más 1 más n más 2 más n más 3 más n más 4 para encontrar la suma de 5 números consecutivos, ¿verdad? Esa es la suma. Reduzcamos términos semejantes. ¿Cuántas n's hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 n's. Entonces escribimos 5n. Ahora sumemos 1. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Y 6 más 4, 10. Entonces nos sale la expresión 5n más 10. 5n más 10. Esta es la que vamos a estar ocupando. Comprobémoslo. Vamos a ver si nos da 75. La fórmula que acabamos de descubrir para poder efectuar la suma de 5 cifras consecutivas sería 5n más 10. Recuerden que n es el primer número, ¿verdad? El primer número. En este caso, si ocupo la segunda fila,
el primer número sería 13. Entonces sería 5 por 13 más 10. ¿Será que se cumple? Multiplique 5 por 13, ¿cuánto le da? 5 por 13 le da 65. 65 más 10, 75. ¿Ven? Y nos da lo mismo que si hiciéramos la suma de manera normal. De la misma manera podríamos comprobar con otra de las filas de 5, por ejemplo la última, utilizando la misma fórmula que sería 5n más 10. El primer número en la tercera fila es el 28. Entonces tendría que escribir 5 por 28 más 10. Nos tiene que dar 150. Entonces, si usted multiplica 5 por 28, le da 140 más 10, efectivamente da 150. Si se cumple, miren, nos da 150. Entonces, esta es la fórmula que podemos utilizar para sumar 5 números consecutivos. Perfectamente podemos utilizar. Ahora, ¿qué otra manera pudiéramos utilizar? Por ejemplo, relacionemos el 15 con el centro, el 15 con el 13. Va. ¿Por cuánto multiplico el 3 para que me dé 15? ¿Por cuánto multiplico el 3 para que me dé 15? La respuesta es, lo tendría que multiplicar por 5, porque 3 por 5 es 15. Hagamos lo mismo. Estoy utilizando la cifra del centro. Ahora tendríamos que hacer lo mismo con el 15. Solamente que en este caso tendríamos el 15. Si la lógica fuera la misma, quiere decir que el 15 multiplicado por 5 me tiene que dar también el total. ¿Cuánto es 15 por 5? Si usted multiplica 15 por 5, efectivamente le da 75. Bueno, si la lógica es cierta, ahora tendríamos que hacer lo mismo con el 30. Es decir, que el 30 multiplicado por 5 me tiene que dar el total. Y si usted multiplica 30 por 5, también le da 150. Entonces, aparte de esta fórmula, otra conjetura que hemos logrado sacar, otra manera es que el total es igual al número del centro por 5. Es decir, si la cifra central la multiplicamos por 5, nos da el total en 5 números consecutivos. Imagínense, esa es una conjetura que podríamos ver con otro ejemplo a ver si es cierto que se cumple. Veamos, voy a escribir 5 números consecutivos cualesquiera. Por ejemplo, voy a escribir el 6. Tienen que estar ordenados ascendentemente, de menor a mayor, esa es la clave. Entonces sería 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Va, entonces aquí tengo 5 números consecutivos. ¿Qué fue lo que descubrimos acá? Que la cifra del centro se tiene que multiplicar por 5. ¿Cuál sería la cifra del centro en nuestro conjunto? La cifra del centro sería 8. Es decir, que si multiplicamos 8 por 5, nos va a dar el total de la suma, sin necesidad de hacer la suma. ¿Cuánto es 8 por 5? Nos da 40. Vamos a ver si es cierto. Hagamos la suma. 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Va, 6 más 7 da 13. A 13 le sumamos 8, da 21. A 21 le sumamos 9, da 30. Y a 30 le sumamos 10, da 40. Entonces sí, efectivamente se cumple, miren. Es decir, que simplemente necesitamos, si yo quiero la suma de 5 números consecutivos, solamente multiplico la del centro por 5. Y eso va a ser el total. Y la otra manera sería usando la fórmula, ¿verdad? 5n más 10, que al final de cuentas es lo mismo. 5n más 10, donde n es la primera cifra. Va, entonces nos quedaría 5 por n. ¿Quién sería n? La primera. 5 por 6 más 10. 5 por 6, 30 más 10 también da 40. Entonces, mire, por donde quiera que lo hagamos, tenemos las dos salidas. Es decir, si yo voy a sumar 5 números consecutivos,
Solamente tengo que multiplicar la cifra del centro por 5 y esa es la suma. Y la otra forma es aplicar la fórmula 5n más 10, donde n es la primera de las cifras que se están sumando. Así efectuamos las sumas de 5 números consecutivos. En conclusión, para conjeturar sobre la suma de 5 números consecutivos fue necesario aplicar una suma de polinomios, donde sumábamos n más n más 1, más n más 2, más n más 3, más n más 4, ¿verdad? Utilizando variables. Ahora ustedes van a tener que resolver los ejercicios de la página número 15. Por ejemplo, en el primer ejercicio, ustedes van a escribir 5 números consecutivos cualquiera, así como hice yo aquí, que escribí esto, consecutivo. Usted escriba cualquiera. Por ejemplo, pudiera ser, si comenzara desde 15, puede poner 15 más 16, más 17, más 18, más 19, la cosa que sean 5 números consecutivos, cualquiera. Cualquiera. Entonces, recuerde que consecutivo significa que esté uno después del otro, ¿verdad? Entonces usted escribe los 5 números consecutivos y hace la suma, así como les acabo de explicar, multiplicando la cifra del centro por 5 o aplicando la fórmula. Y luego, en el segundo ejercicio, ustedes van a hacer lo mismo, pero con 7. Tienen que comprobar si se cumple lo mismo, pero con 7 números. Entonces escriben 7 números consecutivos y van a hacer lo mismo que yo hice en la clase, para ver si es que se cumple el mismo patrón utilizando 7 números consecutivos. Bendiciones para todos.